Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Mariana, hola Juan Bautista, hola Ramiro y a la gente que se va sumando de a poco. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Jueves de Debate, Sentencias bajo la lupa. En esta oportunidad vamos a hablar o debatir sobre qué significa el derecho del cuidado y cómo se relaciona con los derechos fundamentales. Y le damos el pie a Juan Bautista, para quien es el quien coordina este espacio, para que le dé la bienvenida a nuestra otra disertante Mariana y para escucharlos. Muchísimas gracias. Está silenciado. Parezco mi abuela ya. ¿Cómo anda? Bueno, primero, gracias Santo por la presentación. Tuvimos ahí algunos creo que yo, inconvenientes técnicos, porque no sé si hubo otro link o algo. Ya me ha pasado una vez, así que lentamente se irán incorporando los que faltan. Había creo que cerca de 100 inscriptos también, así que bueno, buena onda. Y bueno, hoy tenemos en una nueva tarde de Sentencia bajo la lupa la oportunidad de conversar con la doctora María Langan en relación a una opinión consultiva que es muy reciente e incluso ya ha sido citada por un tribunal, así que vamos a poder también conversar seguramente en relación a esto último y a la incidencia de un tema tan urgente, tan importante como es el cuidado y cuál es la interpretación también de qué es el cuidado y cuánto afecta eventualmente al derecho de la salud. Así que no quiero extenderme mucho yo, la idea es que esto sea una oportunidad también para conversar entre colegas, aportar desde una perspectiva distinta y bueno, y si aparece el debate y hay posibilidad también de un intercambio, este creo que es un buen ámbito para que podamos hacerlo aquellos que incluso estamos interesados en el derecho de la salud y desde distintas perspectivas, porque no se limita únicamente a abogados ni a abogadas, así que sobre un tema tan reciente, e insisto, que considero que, no quiero spoilear mi posición, lo vamos a ir a ir precisando, pero que puede ser una buena punta de lanza o puede ser un troyano, un nuevo troyano de una cuestión que bien puede ser muy difícil de aplicar. Así que no me quiero extender muchísimo más. Anto, no sé si querés hacer alguna otra presentación, si no directamente ya le damos la palabra a la doctora Mariana Langan, abogada, especialista en Derecho de Salud también. Así que, bueno, un enorme privilegio poder tenerla en este espacio. Adelante, solo recordarle al auditorio que nos vayan dejando en el chat los comentarios que nos quieran hacer y el pedido o solicitud de intervención que sea a través del chat. Y Mariana, más que bienvenida y los esperamos para escucharlos. ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, Mariana. Perfecto, perfecto. Bueno, primero les quiero agradecer el espacio al Observatorio de la Salud, a la doctora Marisa Eisenberg, eh, a ustedes, a todo el observatorio, a Juan, que me permite compartir este espacio con él. Y bueno, como lo dijeron recién, lo que nos convoca hoy es analizar cuál es el alcance, el contenido y el alcance del derecho del cuidado al cuidado y cómo el derecho al cuidado se interrelaciona con otros derechos. Para eso, digamos, la herramienta que hoy vamos a tocar es la opinión consultiva 31 del 2025, que la da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido de Argentina, que Argentina es el país que en el mes de marzo del 2023 le solicita a la Corte que haga un análisis exhaustivo de justamente el contenido y los alcances de lo que implica el derecho al cuidado. No porque el derecho al cuidado no esté presente en los instrumentos internacionales, sino porque Argentina lo que plantea es una necesidad de analizarlo más exhaustivamente justamente para esto, para poder tener después en adelante ciertos estándares que permitan diseñar y rediseñar políticas públicas, poder implementarlas, poder hacer un monitoreo efectivo de las políticas públicas. Pero bueno, en su planteo en la consulta, Argentina lo que marca es la importancia de las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado implican un bienestar para las personas
y para toda la sociedad. Por eso el cuidado es para la Corte como acciones que son necesarias para garantizar el bienestar de toda la sociedad. Además de ser una necesidad, las tareas de cuidado se muestran como un trabajo, es decir, son tareas que tienen un valor económico y a su vez son un derecho. Y ese derecho tiene que garantizar tanto el hecho de brindar cuidados, como de recibir cuidados, como de autocuidados. Para que este derecho sea efectivamente posible de ser ejercido, es necesario la presencia, el rol del Estado, asignando los recursos que correspondan, ya sea a políticas públicas en relación a las tareas de cuidado que no están remuneradas, como también que exista legislación y recursos a aquellas tareas de cuidado que implican una corresponsabilidad, que podrían ser, por ejemplo, las licencias de maternidad y de paternidad. A su vez, Argentina lo que plantea es la necesidad de que las tareas de cuidado tengan jerarquía para darle también un valor dentro del mercado, porque esto Argentina lo plantea a partir de unos informes que toma de la OIT y de la CEPAL. En esos informes, acá me aparece un cartelito, pero no. En esos informes lo que se pone de manifiesto es que las mujeres destinan una cantidad de horas mucho mayor que los hombres a las tareas de cuidado. Es decir, las mujeres tienen un rol de protagonismo en las tareas de cuidado, de proveedoras de las tareas de cuidado. Esto hace que las mujeres tengan mucho menos tiempo para sus propias tareas de autocuidado, mucho menos tiempo para el ocio y sobre todo, y muy importante, mucho más limitada el acceso al mercado del trabajo. Este rol preponderante de la mujer como proveedora de las tareas de cuidado marca una desigualdad de género y también una desigualdad económica. Y esto tiene un impacto negativo en el mercado del trabajo. Por eso la necesidad de que las tareas de cuidado tengan un nuevo valor, ¿no? No solamente para que no esté esa desigualdad de género, sino para poder dar un impulso a la economía, para poder tener un crecimiento sostenido e inclusivo. Y esto es lo que la Argentina le plantea a la Corte Interamericana, ¿no? La posibilidad de hacer un análisis para, primero, entender si cuando hablamos del derecho al cuidado hablamos de un derecho autónomo, luego, anticipo que la respuesta es sí, pero luego analizar cuál es el contenido y el alcance del derecho al cuidado, cuál es el rol del Estado como garante de ese ejercicio de ese derecho y el tema de las políticas públicas, y cómo luego ese derecho se interrelaciona con otros. Ese es el planteo general que hace Argentina en su consulta. Dentro de la opinión consultiva hay una parte que está destinada a explicar muy extensamente, para nuestro gusto, el procedimiento, las competencias, la admisibilidad. Nosotros en la reunión que tuvimos para organizar esta charla coincidimos en que quizá no sea tan importante destinar mucho tiempo a todo lo técnico del procedimiento, pero sí es importante el saber del procedimiento mínimamente para poder enlazar la consulta que hace el Estado argentino con el análisis que luego hace la Corte. Como procedimiento, la competencia de Argentina le está brindada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en el artículo 64, inciso 1, establece quiénes pueden pedir una opinión consultiva. En este caso, Argentina, miembro de la OEA, marzo del 2023, realiza su solicitud a la Corte Interamericana. A su vez, la Corte Interamericana tiene la potestad de admitir o no las solicitudes. No es que todo Estado que solicita su solicitud es admitida. Para eso la Corte tiene ciertos criterios. Esos criterios de admisibilidad están basados en cuestiones básicas. Por ejemplo, si la Corte entiende que lo que se está persiguiendo a través de la solicitud de la opinión consultiva es tener una sentencia anticipada,
entonces claramente no lo va a admitir, ¿no es cierto? Si ve que el Estado que pide que solicita la opinión consultiva en realidad tiene un contencioso y que eventualmente ese contencioso va a llegar a corte, claramente no va a admitir la solicitud. Lo mismo si la opinión consultiva va a ser utilizada para un debate político interno del Estado que la solicita, si va a servir para un tema litigioso. En esos contextos, seguramente la Corte no admite las solicitudes. Y lo mismo el tema, que acá en la Corte lo que hace foco es en el tema que pide Argentina. Si la Corte interpreta que la temática de la opinión consultiva ya fue trabajada por la Corte y ya hay jurisprudencia al respecto, entonces tampoco va a admitir la solicitud. En el caso de Argentina, específicamente la Corte dice que se trata de algo novedoso, lo que plantea el Estado argentino, y admite la solicitud. Después, técnicamente, viene un periodo donde se van apareciendo cartelitos, por las dudas legales, no sé si les salen a todos. Técnicamente después viene un periodo donde la Corte abre la posibilidad de que los organismos internacionales, las instituciones académicas de la región, los órganos de los organismos internacionales, las personas de la sociedad civil que quieran emitir una opinión respecto del planteo que da Argentina, bueno, lo puedan hacer. El primer plazo fue a septiembre del 23, que lo extendió a noviembre del 23. Y finalmente la Corte en enero del 2024 pone las fechas de audiencia para el mes de marzo del 2024 y lo hablamos los otros días, a modo de anécdota, cuando Argentina plantea la opinión consultiva, había un gobierno en marzo del 2023 y cuando llega el momento de las audiencias, había otro gobierno y Argentina decide retirar la solicitud. No importa, porque la opinión la emitió la Corte igual, la Corte entendió que tenía jurisdicción para poder emitir la opinión consultiva y además cualquier Estado que plantea una opinión consultiva, si desiste luego de esa posición, esto no es vinculante para la Corte. Así que bueno, en ese sentido, la Corte terminó contestando los planteos de Argentina en el mes de junio del 2025. Las preguntas que la Corte analiza, las analiza tomando en cuenta, y con esto termino lo técnico, porque así vamos al análisis puntual, tomando en consideración la Convención de Viena, de cómo se tienen que interpretar los tratados, y la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 29 dice que la interpretación que se haga nunca puede venir a suprimir o a prohibir derechos y libertades que ya están establecidas en la Convención. Y la Convención de Viena, cuando habla de la interpretación de los tratados, básicamente habla del principio de buena fe, de darle a las palabras el sentido que en el uso corriente tienen, de considerar cuál es la finalidad que se tuvo al celebrar ese convenio o ese tratado, y complementariamente considerar todos los trabajos que precedieron a la celebración de ese tratado. Con esa base de cuáles son las normas con las que va a interpretar, la Corte Interamericana empieza a analizar, a desandar el camino de si cuando hablamos de un derecho al cuidado estamos hablando de un derecho autónomo, que claramente sí, que está garantizado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que hay una responsabilidad del Estado de respetar esos derechos al cuidado, ese derecho al cuidado, y de garantizar. Y que lo va a garantizar a través de legislación, a través de políticas públicas, tanto para las tareas de cuidado no remuneradas, como también digamos, para las tareas de cuidado que están remuneradas. Y después vamos a analizar también con Juan cómo está relacionado este derecho al cuidado con el derecho a la salud, ¿no? Que, digamos, entender que, para no adelantarnos, el derecho a la salud habla de un bienestar general, no solamente, la salud no es solamente ausencia de enfermedad, y en razón de eso,
el Estado tiene que ser el garante de que todos podamos acceder a ese completo estado de bienestar. En cuanto al análisis, la primera pregunta, el primer planteo que se hace es justamente si cuando hablamos del derecho al cuidado hablamos de un derecho autónomo. La respuesta es sí. Sí estamos hablando de un, digamos, en la conclusión de la Corte sí estamos hablando de un derecho autónomo. Luego, establecer cuál es el rol del Estado. El Estado tiene que ser primero el que impulse las políticas públicas para garantizar el ejercicio de ese derecho. Como le dije, las políticas públicas tienen que ser desde el Estado y buscando, por ejemplo, equidad, ¿no? Por ejemplo, en lograr que haya una distribución equitativa de las tareas de cuidado no remuneradas dentro del seno de una familia, que haya, que las personas que realizan tareas de cuidado no remuneradas tengan cierto margen de protección frente a situaciones que tienen que ver con sufrir violencia, acoso, discriminación en función de sus tareas. Después también les había hecho un cuadrito, pero no lo tengo acá a mano. También garantizarle a las personas que hacen tareas de cuidado no remuneradas el acceso a la seguridad social, el contemplar a los grupos vulnerables, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores de edad, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Sí, Si te parece, perdón. aprovecho algo importante que recién dijiste Sí, para resaltarlo, que es que la opinión consultiva, bueno, ahí lo compartimos en el grupo, para quien no la vio, está la opinión consultiva extendida y hay un resumen de 11 páginas que hace la misma corte, que bueno, es interesante para que analizar las dos cosas. Hay algunos datos interesantes en la opinión consultiva extendida, pero al margen de eso hay sí. como tres ejes que son justamente los que está narrando la doctora Langan, que tiene que ver con los cuidados desde tres perspectivas, ¿no? Desde la persona que brinda los cuidados, de la perspectiva de quien recibe los cuidados y desde la Y el perspectiva autocuidado. de autocuidado, ¿no? Estas tres ideas, recién justamente en el chat, la doctora Gus, si mal no recuerdo, hizo un comentario, acá está, sí, Miriam Gus, el fallo La Cuadra con Nestlé del año de 1997 reconoce valores a las tareas domésticas. Esto justamente es algo interesante que ocurre con esta opinión consultiva y es que puede ser analizada desde múltiples aristas y perspectivas. Una de ellas es, naturalmente, desde una perspectiva social que eventualmente va a impactar en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Con justamente los grupos vulnerables, la precarización de las tareas del cuidado que recaen en gran medida sobre las mujeres, pero me había parecido también interesante, no sé si coincidís ahí vos, Doc, en relación al derecho de la salud, es un tema que hoy está muy sobre el tapete y hay muy poco que termine redondeándose o que sea trasladable a la justicia, ¿no? La aplicación real de este derecho autónomo. Es decir, ¿qué implica en definitiva el derecho al cuidado? Cuando hablamos de brindar cuidados, ¿en qué influye en definitiva para el derecho de la salud, ¿no? Que es la discusión que creo que hoy estamos tratando y creo que es la gran pregunta que hoy nos hacemos. Yo lo primero que pensaba cuando pensaba en el cuidado es no en las tareas domésticas, sino, por ejemplo, en los cuidados domiciliarios que debe cubrir una obra social o una empresa de medicina prepaga. Es decir, ¿cuál es la utilidad práctica? Y acá, si me permitís, Mariana, me interesaría preguntarte a vos, también para que demos un poquito la dinámica esta y animar al auditorio a que si tiene preguntas también las haga. ¿Qué crees vos o cuál crees que va a ser la incidencia real de esta opinión? Cuando digo real es en la práctica. ¿Crees que los abogados nos va a servir como una herramienta o que en rigor nos termina brindando una inquietud sobre un tema que únicamente ratifica que estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo? No sé si se entiende la idea. Sí. Pero ¿hay una utilidad práctica de esta opinión consultiva hoy en nuestra jurisprudencia? ¿Lo ves viable? Bueno, yo te lo comentaba ayer, yo tengo una mirada un poco crítica de la opinión, pero
en la mirada poco crítica hay un vaso medio lleno y medio vacío. Mi vaso medio lleno es que celebro, primero que haya sido Argentina el estado que solicitó analizar más profundamente el derecho al cuidado, ¿no? Eso lo celebro, y siempre que hay una herramienta más que a los abogados nos sirva para la defensa, el ejercicio de la defensa del derecho a la salud, yo lo celebro. Ahora, lo que hablábamos un poco entre nosotros los otros días es lo que hoy realmente está en un plano ideal. O sea, hoy es una herramienta, esto es mi opinión, es una herramienta más que abraza el conjunto de normativas y de legislación que nosotros tenemos en Argentina para la defensa del derecho a la salud. Hoy, yo, sinceramente, si lo tengo que poner en el plano del ejercicio independiente de la profesión, hoy, bueno, vos anticipaste ahí que ya alguien judicialmente lo empezó a trabajar. Yo creo que ese es el camino, que va a estar en la justicia, se va a ir empezando a trabajar hasta que en algún momento se va a convertir en un elemento que quizá hoy en importancia no sé si está, ¿no? Hoy yo creo que acompaña a otras normas, y creo que si se trabaja dentro de la justicia para el ejercicio, digamos, yo lo digo desde el ejercicio independiente de la profesión, en algún momento puede llegar a convertirse casi en un principio rector dentro de lo que es acá me apareció un cartel, chicos, no sé si lo ven ustedes, pero bueno, lo cierto es que yo Ahí yo lo que veo compartí. hoy es que estamos, perdón, pero me van apareciendo cartelitos a mí, Sí, ¿eh? sí, el cartelito debe ser el que yo justamente comenté, vos mencionaste el fallo, ahí lo compartí, justamente en el Ajá, punto de alimentos, mencionas tarea de cuidado personal, opinión consultiva claro, número 31, es un fallo también muy reciente, 16 del 9 de 2025, de un juzgado de paz de Carmen de Areco, ¿sí? Que bueno, ajá, no podemos ver cuál es el sentido que le dio, pero bueno, también nutre esto que vos estás diciendo, yo coincido plenamente con que hay un plano ideal que trata, claro, incluso, insisto, invito a los que no hayan leído la opinión consultiva a que lo hagan porque realmente creo que nos da como un panorama ideal. Yo cuando recién mencionaba que está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, lo encuentro un poco, a ver, y también creo que está bueno contextualizar esta opinión consultiva. Como bien señaló la doctora Langan, esta historia comienza con el pedido de la Argentina el 20 de enero de 2023 y en el procedimiento termina resolviéndose el 12 de junio del 2025. Y en el medio hubo algo muy importante, que también la doctora lo mencionó, y es que Argentina intentó retirar esta opinión consultiva, ¿sí? Este intento por retirar la opinión consultiva, estoy buscando la fecha exacta, es el 18 del 7, es decir, 18 de julio del 24, es decir, el año pasado, ¿sí? sí, Bueno, lo que dijo básicamente la Corte es que ya habiendo tomado el tema, asumió la jurisdicción, dijo que podía resolver sobre esta cuestión, claro, pero Argentina lo que sostuvo es que solicitó el retiro, dejando, y abro comillas, asentado expresamente su desinterés a la opinión solicitada. Esto es lo que mencioné. Agregaron que entienden que la razón del retiro es que se tergiversaría el sentido de la consulta, ¿sí? De todas formas, la Corte, como les mencionaba, rechazó el retiro, ¿sí? Y lo que sostuvo además es que el desistimiento no es vinculante para ellos. Pero en definitiva, entre otras cosas que considero dentro del plano ideal, creo que estamos viendo en principio el vaso medio lleno. Yo creo que el hecho de que ya haya un tribunal que lo haya citado, me parece que puede ser un comienzo auspicioso, ¿sí? Para claro, empezar a gestar una nueva idea que refuerce, por ejemplo, la idea de los cuidados en cuidados domiciliarios, ¿sí? Un rubro que no solo hoy está precarizado, sino que además, entre otras cosas, se suele empardar con las prestaciones domiciliares o, por ejemplo, con las empleadas domésticas. Es muy habitual que la justicia intente justamente también, o no la justicia, sino en la justicia se intente enlazar como si fuese lo mismo la tarea de cuidados a la de, por ejemplo,
las tareas del hogar. Ahí veo al doctor Ramiro Rosales Cuello. Hola, doctor, ¿cómo le va? Y vi que ahí levantó la mano. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Los felicito por la Bien. actividad, muy buena. Pero tengo un interrogante respecto inicial, diríamos. Traté de leer obviamente la opinión consultiva, pero ustedes saben que las opiniones consultivas se solicitan en aquellos casos en que el Estado tenga justamente la necesidad de clarificar el sentido de sus obligaciones frente a la Convención Interamericana o alguna de las normas que integran esa convención. Mi pregunta es para poder clarificar el tema, ¿cuál fue el planteo del Estado argentino y cuál fue justamente la incertidumbre que el Estado tenía respecto al alcance de sus obligaciones en relación, vuelvo a repetir, a la Convención Interamericana, que eso es lo que genera justamente la posibilidad de fijar a través de una opinión consultiva, anticiparme a no incumplir con la Convención? No sé si es clara la pregunta que les hago. Sí, 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 creo que es lo que decía inicialmente la doctora Langan. No sé, Mariana, si querés vos profundizar cuáles fueron las razones. Hay como un gran... se habla al comienzo durante, en especial en la opinión consultiva propiamente dicha, no, no en el resumen Eso. de cuáles fueron las razones. La verdad que en principio no las anoté puntualmente, cuál era la inquietud en sí del Estado. Entendemos que justamente tiene que ver con todo esto, y si mal no recuerdo, tenía que ver con las tareas que recaían, no tanto desde el derecho de la salud, sino más bien desde, por ejemplo, la Desde desigualdad. la, desde la desigualdad de género. Creo que lo dijimos al principio, no sé si Sí, le es suficiente, pero básicamente lo que planteó el Estado argentino es eh, poner en valor las tareas de cuidado y para plantear que no estaban en valor, digamos, lo que toma son esos informes que yo mencioné de la OIT y de la CEPAL, donde se plantea justamente la carga horaria que tienen las mujeres, mucho mayor respecto de los hombres, y que bueno, esto deviene en toda una situación social, ¿no? En una desigualdad de género que replica en una desigualdad económica y que tiene un impacto negativo para el mercado de trabajo. Entonces, lo que plantea la Argentina es, hasta acá tenemos los derechos, el derecho al cuidado está presente en las herramientas, está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en los pactos internacionales está presente, pero está, digamos, la Argentina lo que intenta es que se lo analice más exhaustivamente como una herramienta para después poder diseñar o rediseñar las políticas, establecer estándares y que permitan diseñar o rediseñar las políticas públicas. De hecho, en la opinión extensa, en la opinión consultiva, la extensa, se muestra que que hubo posiciones que creían que no debería ser admitida la solicitud por Argentina, porque Argentina, digamos, había alguna parte que entendía que Argentina estaba buscando algo en relación a políticas internas de su Estado y no no, perdón, a... por eso Mariana te lo preguntaba, porque en realidad yo creo que coincido más con estos que declaraban, con los quienes declaraban la inadmisibilidad, porque en realidad es medio abstracto el planteo, porque en última instancia Argentina si quería cumplir con el reconocimiento de los cuidados tenía toda la legislación interna para hacerlo. No entiendo en qué podía haber vulnerado la Bueno, Argentina a la convención, ¿no? yo en mi posición, hablando con Juan, por eso te digo, hoy para mí la opinión consultiva abraza la legislación argentina. Es una herramienta más No. eh, que, por supuesto, siempre suma, siempre todo lo que sea en pos de mejor condición de vida para las personas siempre es positivo, pero hoy yo no lo veo como algo que digo, bueno, se aplica inmediatamente. Al contrario, para mí hay que desandar un camino enorme y que, digamos, donde estamos parados hoy no lo veo viable. Hoy lo que yo siento es que, no sé si me expresé bien hace un rato, que quienes hacemos, por ejemplo, un ejercicio independiente de la profesión, tenemos un instrumento más para, para hacer posible el ejercicio del derecho a la salud. Pero yo, por ejemplo, en el tema
de muchos de los derechos que se vinculan con el cuidado, tengo otras herramientas, la Convención Claro. de los Derechos de la Persona con Discapacidad o la Convención de los Derechos del Niño o la Convención de todas las formas en contra de todas las formas de discriminación de la mujer. O sea, hay otras herramientas. Digamos, se podría no haber tenido esta opinión y, y teníamos herramientas igual para Claro. trabajar el ejercicio. Pero bueno, me parece también bueno que el Estado, incluso la Corte lo consideró novedoso el pedido de Argentina, ¿no? Ahora el trabajo para adelante es realmente extenso, o sea, profundo. Hoy, es lo que le decía a ustedes hace un rato, hoy para mí está en el plano del ideal, digamos, en un montón de declaraciones que son muy, muy lindas, pero a la práctica yo las veo poco aplicables. Y hay, Y hay un quizás, tema que me llama a mí la sí, atención particularmente, que tiene que ver con, sí, yo también creo que hay muchas, a ver, que es una declaración de principios casi, diría, ¿no? claro, exacto. Una carta de intención de muchísimas cuestiones. De hecho, se menciona, para mí, como datos interesantes de esta opinión consultiva, tal vez un poco desconectada de la realidad argentina, más aún de la realidad actual de la Argentina, ¿no? El hecho de que, a ver, poner de resalto el valor de los trabajos de cuidados es necesario para la reactivación económica, ¿no? O sea, pensándolo desde una matriz que creo que eventualmente podría llegar a ser interesante porque se habla, entre otras cosas, datos que también me pareció interesantes porque cita un informe de la CEPAL. No quiero entrar demasiado en eso porque Sí, ser un poquito más largo, pero entre otras cosas se hace una referencia incluso a un PBI, a una porción del PBI oculto, ¿no? Con realmente también, yo creo que medio flojo de papeles, ¿no? En ese sentido, esa remisión. Dice, la inversión en políticas de cuidado no solo ayudaría a lograr la igualdad entre los géneros, sino que también contribuiría a poner fin a la pobreza, ¿no? Me parece que, bueno, el hecho de que una opinión consultiva como esta crea realmente que el problema de la pobreza se puede llegar a resolver regulando los cuidados o declarando la autonomía del derecho de los cuidados, me parece muy ambicioso, cuanto menos. Pero también me parece auspicioso que, por ejemplo, en este caso que la justicia ya lo cita, yo creo que lo cita también para darle un viso de actualidad, de urgencia, a un tema que considero importante. Creo de todas formas que hay como agentes que se han quedado, no sé si olvidados por la opinión consultiva, pero a los que no se hace mucha referencia. Y acá es donde también me parece que puede ser positivo tomar esta iniciativa y trabajar sobre ella. Por eso creo que puede ser un buen puntapié para generar una conciencia distinta o una concepción. Es decir, ¿cuál es el día después? ¿Qué pasa el día de mañana? Mañana mismo, el día después de la opinión consultiva en relación a los cuidados, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que anoté que me parecían importantes, ¿no? Me parece que se habla, en algún caso, casi indistintamente de los cuidados. eh, por un lado, una perspectiva mezclando la cuestión temporal, yo creo que no es lo mismo pensar en el cuidado a corto plazo que en el cuidado a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, esta opinión consultiva nos puede llegar a servir para pensar, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy doméstico, pero hace frío, bueno, llévate un busito. Ok, bueno, hace frío, llévate un busito, pero ¿tenés dadas las vacunas? Digamos, ¿hubo todo un protocolo a largo plazo de ese cuidado propiamente dicho? Bueno, esta distinción que no se hace también me parece que tiene una réplica en el derecho de la salud con todo lo que tiene con la prevención. Hace poco, hace un par de semanas, estuve justamente en se conversaba sobre Promesa, las mediaciones de salud, y alguien dijo, delante de la academia, los laboratorios, operaciones y prepagas y el Estado, ¿quieren que haya menos personas que se enfermen? Bueno, hagan cloacas. Digo, como el 90% de las enfermedades aparecen a partir de ese mecanismo de prevención. O sea, tal vez no tiene que ver estrictamente con la cobertura que brinda una oración o una empresa de medicina prepaga, pero me pareció una perspectiva interesante. O sea, ¿cuál es totalmente. la dinámica de prevención que realmente tenemos, ¿no? Porque cuidar puede ser que sea una cuestión a corto plazo, ¿no? Y en este sentido me sirve para enlazar con otro aspecto que menciona la opinión consultiva, que es
esta cuestión de la obligación de los agentes y el trabajo en red, en solidaridad y subsidiariedad, que de alguna forma sean entre sí no son siempre compatibles. De hecho, si yo tengo una obligación, o hablo de una obligación de una obra social a una empresa de medicina prepaga, o incluso el Estado, de manera subsidiaria, no implica lo mismo que la solidaridad. Si la solidaridad entre, por ejemplo, un cuidador, por decirlo, o la persona misma, la obligación de la obra social o prepaga es entre sí solidaria, eso implicaría que le puedo exigir el 100% a cualquiera, ¿sí? Lo que, de alguna forma, lo que termina de hacer es desnaturalizar las obligaciones que se tienen, por ejemplo, en materia contractual con una empresa de medicina prepaga. Este aspecto para mí no es abordado, pero creo que la opinión consultiva hace de un buen disparador. No sé si vos lo ves así también, Mariana, en cuanto a esta diferencia en tema de los cuidados, que creo que no está dada, nos habla mucho de la prevención. Sabemos que el derecho a la salud No, mental a diferencia de una perspectiva clásica del derecho a la salud, que era cuidar a los enfermos, ¿no? Este principio que bien lo establece el PMO, preventivo antes que curativo, hoy hablar únicamente de curación, bueno, es absolutamente anacrónico, pero me total, parece que dentro de esa fase total, ¿no? preventiva hay escalas, ¿no? Claro, bueno, la salud es eso, es un completo estado de bienestar. Ya, digamos, no se analiza a la salud en los términos de ausencia de enfermedad. Eso es muy limitante. Entonces, en ese completo estado de bienestar, al que tendríamos que acceder todos porque es un derecho humano, digamos, una de las cuestiones no es solamente, no tiene que ver con las personas que te asisten al cuidado, sino el rol del Estado. Bueno, vos lo dijiste, la cuestión sanitaria, el acceso al agua potable o no, hace que cada uno de nosotros a la salud le da un valor en función de muchos factores que inciden para nosotros, ¿no? Por ahí nos vamos un poquito de tema, pero digo, la persona que nunca accedió al agua potable no tiene el mismo criterio ni la misma mirada de salud, ni le da a la salud la misma valoración, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante destacar que si bien es importante la opinión consultiva como una herramienta más, como un principio hacia, en muchos temas, es como que queda, ay, perdón, pero tengo un ruido, esperen. Tanque, mientras aprovecho para hacer un acotado en relación a eso que estabas mencionando, se menciona la solidaridad también, justamente el derecho al cuidado está estrictamente vinculado con el principio de solidaridad. Un principio que me permito también preguntarle a todos ustedes, ¿no? Si realmente hoy lo entendemos igual que hace 3, 4 o 10 años, ¿no? Creo que, en especial, por ejemplo, en el sistema de obras sociales, en la seguridad social, el principio de solidaridad era una cuestión patente que, de alguna forma, lo que hacía es sostener a buena parte del sistema junto con la universalidad, ¿no? Y la igualdad. Hoy yo no sé si estamos en ese mismo entendimiento de qué implica la solidaridad, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos a las puertas de la liberalización absoluta del aporte, tal vez, ¿no? Que es, ya el aporte no es únicamente, o no va únicamente en cabeza de las obras sociales, sino que, por ejemplo, los activos pueden derivar aportes a una empresa de medicina prepaga. Esto hace al menos poner entre signos de pregunta, ¿sistema solidario? Bueno, Argentina va con sus políticas actuales, me parece a mí, hacia un lado, al menos cuestionando este sistema solidario y el mundo hoy, a partir, por ejemplo, de esta opinión consultiva, parece al menos abrirnos una puerta hacia otro tipo de lectura, ¿no? Porque habla de la solidaridad intrínseca e incluso poniendo que ahí también creo que hay una cuestión medio rara, hablando de personas, empresas, Estado y comunidad como si fuesen todo lo mismo, sin hacer una distinción de, en definitiva, responsabilidades, porque es bárbaro hablar de derecho, pero cuando terminamos, tenemos que hablar de quién, por ejemplo, quién financia todo esto, que en definitiva es la gran pregunta que nos traba en líneas generales cuando hablamos de sistemas de salud y cómo lo resolvemos, creo que nos encontramos con esta valla. Mariana, ¿vos lo ves igual? ¿Crees que el sistema de salud, a ver, cómo impacta esto en un sistema que todavía para algunos se sigue preciando de solidario y para otros está cuestionado?
yo lo que creo es que, a ver, en nuestro sistema sanitario eh, es básicamente solidario. No. Hoy estamos en camino desde donde estamos, en la perspectiva de todos los decretos y toda la normativa que se viene trabajando, claramente van en el sentido contrario, pero para mí no debería perderse la idea de solidaridad que básicamente tienen las obras sociales, porque quizá las empresas de medicina prepaga no estén basadas en eso, pero todo el sistema sanitario, todo el sistema de seguridad social de Argentina está basado en la solidaridad, ¿no? El previsional también, en los aportes, ay, tengo perdón en un ruido, espera, en los aportes que hacen quienes trabajan para sostener a quienes han trabajado, a quienes tienen una pensión por cuestiones de discapacidad o de viudez. Eh, Hay una presencia solidaria, hay, el Estado que tenemos, tiene todavía ese eje de solidaridad. Ahora, lo que creo yo es que esta opinión consultiva para mí no va a modificar, eh, lo digo desde lo jurídico, hoy la tarea de los abogados para la defensa del derecho a la salud. No vamos a tener mejores chances para defenderlo, sino vamos a tener, como dije antes, una herramienta más. eh, Creo que se limita bastante a ver el cuidado desde la perspectiva esta de género, y creo que no podemos, las tareas de cuidado son universales, si se quiere, no se puede mirarlas solo desde perspectiva de género, por más que hoy quizá para alguien que ejerce la profesión de manera independiente pueda servirle para, digamos, la perspectiva de género para fundamentar su postura, ¿no? Eh, pero bueno, creo eso, creo básicamente que tenemos un sistema solidario que quizá hoy esté intentando hacer algunas modificaciones, cambiando el rumbo. Tampoco creo que sea fácil el cambio de paradigma que se quiere hacer. Yo no estoy particularmente de acuerdo con el cambio de paradigma. Digo que tiene que seguir siendo solidario. Pero me parece importante. Ay, perdón, chicos. Sí, hay una palabra ahí que también creo que es importante y que se introduce en la opinión consultiva, que es esta idea de la corresponsabilidad, que va también de la mano con esta idea que recién comentaba también de el contraste entre la solidaridad y la subsidiariedad, ¿no? Y concretamente cuando se habla de corresponsabilidad, se habla de que el Estado debe concurrir cuando la familia y la sociedad no puede hacerlo. Ahora, esta es una frase textual. Me pregunto entonces, ¿dónde está la obra social de la empresa de medicina prepaga cuando hablamos, por ejemplo, de responsabilidad vinculada estrictamente al ejercicio profesional en el derecho de la salud? Porque ahí es donde interviene, es donde también se aplican otras pautas que, vuelvo a decir, creo que también en el afán de hacer una opinión consultiva extensa y abarcativa, se pierde o se diluye este juego de responsabilidades que no estamos todos en el mismo peldaño de igualdad. Creo que un enfermo, una persona que está enferma y eventualmente que solventa una empresa de medicina prepaga, tiene que poder requerir un cuidado, incluso también la normativa interna de alguna forma podría hacer un claro contrapeso con esta opinión consultiva, pero a la vez también entiendo y creo que hay una luz de esperanza, porque así como ahora lo tomó un juzgado de paz de Carmen de Areco, digo, ¿qué sucedería si mañana la Cámara Civil y Comercial Federal se le ocurre citar esta opinión consultiva, por más que nos parezca que no hay nada obvio, ¿no? Pero que diga, bueno, esta persona está amparada también, los traía de cuidado, que es un derecho autónomo, e inexorablemente, bajo este estándar de protección a sectores vulnerables, claramente tiene que salir primero en defensa, o tiene que cubrir primero la obra social de la empresa de medicina prepaga. Yo creo que ahí la historia cambiaría, ¿no? Así como cuando se toma, por ejemplo, algo que ha sucedido con frecuencia en otros sectores vulnerables, como por ejemplo
a la hora de hablar de adultos mayores, ¿sí? O a la hora de hacer referencia a personas que tienen enfermedades poco frecuentes, ¿no? O sea, hay concepciones o hay normativa, incluso local, que es muy abarcativa, pero cuando es abrazada o tomada por la justicia y es interpretada, expuesta en esos moldes que nosotros, con los que nosotros trabajamos, creo que cobran algún otro tipo de sentido. De la misma forma, algo con lo que yo achaco mucho, pero me parece que es un marco clave para tener en cuenta en el derecho de la salud, es el marco que tiene que ver con consumidor, que está íntegramente ligado al marco del derecho de la salud, por más que en muchas localidades todavía hay gran reticencia en aplicar, gran reticencia, y la verdad desconozco por qué hay tanta reticencia, pero implica un obstáculo en muchos casos insalvable para los amparistas, ¿no? Con aspectos realmente muy pequeños, como puede ser la concesión o tomar una carta poder en lugar de un poder general de una persona que es amparista y hace un planteo. Una cuestión que no solo va de la mano con la gratuidad del proceso que supone, sino además con la economía, no solo la economía, digamos, doméstica de esa persona, sino también con la economía procesal, digo, perfectamente compatible con el trámite de un amparo, ¿no? Eventualmente con el sumarísimo, pero bueno, todas estas cuestiones creo que son aspectos a tener en cuenta. Creo que si sucede y si empieza a difundirse esta tendencia, como este fallo del 16 del 9 de Carmen de Areco, bueno, creo que podemos abrir un mapa, un paño hacia otro lugar en donde tal vez nos podemos llegar a entusiasmar con una cobertura explícita de las labores de cuidado, una figura explícita de la labor de cuidado. Yo estuve buscando también, hay poca capacitación en materia de cuidado. Por ejemplo, cuidado de personas mayores, específicamente. Muchas veces cuando se pide cuidadores, la respuesta es, bueno, pero yo tengo que cuidar la familia. O, bueno, puede ir cualquier persona a cuidar, porque no es un cuidado específico, ¿no? Pero bueno, también hay gente, y muchas veces también hay una confusión con un enfermero o una enfermera. Y también hay una gran confusión con un acompañante terapéutico, ¿no? Total, a eso a eso pensaba yo. La figura del acompañante terapéutico y los enfermeros. El rol que cumplen dentro del cuidado de una persona es absolutamente distinto. Y bueno, ahí también hay una cuestión de los abogados, de cuando vamos en una situación de amparo a requerir cosas, de no saber exactamente las funciones de cada uno. Porque yo me he encontrado con ingresando a expedientes donde se pedía que esté el acompañante terapéutico a las 24 horas. Y el acompañante terapéutico tiene una función que mientras la persona descansa, no es necesario el acompañante terapéutico. O sí, si estamos hablando de una persona, por ejemplo, con intenciones suicidas. O sea, pero en los casos que yo vi, había como un pedir ampliamente. También hay como que hacer todo un trabajo, que creo que promesa va a ser el punto exacto para mí, lo que tiene que haber antes de ir al amparo, me parece una herramienta fundamental que se va a dar. Pero me parece eso, me parece que muchas veces se confunden todos, pero parte de esto, de que de una, no es desconocimiento, es falta de un conocimiento más abarcativo, de un conocimiento más completo. Quizás los que estamos acá, que somos, que trabajamos en derecho a la salud en distintas áreas, tenemos claro que el acompañante terapéutico tiene un rol, el enfermero tiene un rol, el cuidador tiene un rol, pero en los planteos que yo veo judicialmente no está tan claro eso, No, tan además acá claro de parte del letrado, porque la persona, tal cual, la o sea, normativa no es clara tampoco, ¿no? Porque, a ver, esta perspectiva de cuidados, que creo que también estamos a un pasito de empezar a hablar de geriatría, ¿no? Y la distinción con hogares, bueno, un gran problema a aquellos que no están familiarizados con la temática, cuando uno promueve una acción de amparo, por ejemplo, para requerir un hogar de tercer nivel o un centro de tercer nivel. Si uno dice geriatría o geriátrico, la respuesta de la obra social o prepaga seguramente va a ser que la obra social o prepaga no está obligada a cubrir un geriátrico porque, entre otras cosas, no tiene las habilitaciones
para brindar los cuidados como si los tendría eventualmente para una persona con discapacidad, me refiero, un hogar con centro de día permanente o una residencia. Si en el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad únicamente hay tres módulos, tres fórmulas de lugares en donde uno vive o, digamos, con cierta intermitencia eventualmente se aloja, ¿no? Que es hogar, pequeños hogares y residencias. Entonces, cuando uno promueve una acción, veo como que todos fingimos un poco de demencia, ¿no? Como se dice ahora, y aceptamos que debe asociarse a un módulo nomenclador que es u hogar o residencia, dentro de sus distintas modalidades, hogar permanente, hogar con centro de día permanente, residencia permanente y categoría A, B y C. Pero, en definitiva, muchas veces termina resolviéndose por un geriátrico con ese límite de cobertura, básicamente porque primero hay muy pocos, o por poner un caso del caso más de reintegro más alto, hogar con centro de día permanente categoría A, hay muy pocos y los que tienen todos los papeles en orden y están así nomenclados, difícilmente tengan una vacante y además son caros, ¿sí? Entonces, veo que termina resolviéndole a la parte demandada cubrir ese tope y la otra parte que requiere un cuidado que, a ver, el hecho de que no necesite un hogar con centro de día permanente de categoría A no implica que no necesite en definitiva un cuidado. Implica que necesita un cuidado. Y acá también hay otra gran pregunta que es, ese estándar de cobertura, ese estándar de protección, ¿debe seguir a la persona o debe seguir al lugar? Es decir, brinda la cobertura, el mayor grado de cobertura que en definitiva es, en estos casos, económico debe regirse por el lugar al que vaya la persona o el mayor grado de seguridad y protección que requiere esa persona. Creo que eso es otro debate que un poco estamos decidiendo todavía no tener, entre otras cosas porque se están discutiendo asuntos también muy, muy básicos, como lo es la actualización de los valores del nomenclador, que no se actualiza desde el año pasado, lo que también nos desfasa un poco con esta opinión consultiva, ¿no? Que habla de tal vez de reactivar la economía de un país a partir de los cuidados, Claro. cuando hay cuestiones básicas que todavía hoy estamos discutiendo, ¿no? Bueno, eso es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que es un poco, bueno, eso es lo que mencionamos hace un rato también, que es un poco un ideal, pero que si uno lo lleva a la realidad, y si lo lleva a la realidad argentina, con este ejemplo claro que vos diste de los nomencladores, bueno, hay tanta otra cosa que trabajar previamente, porque si no, de verdad nos quedamos en una mera declaración de principios. Vuelvo a decir, a mí me parece importante la opinión consultiva, me parece importante realizar un análisis de lo que implica el derecho al cuidado, me parece importante eh, que quede claro que no tiene que ser meramente un enunciado adentro de un pacto internacional o de una convención. Ahora, después hay una realidad, y esa realidad hoy a mí me marca, bueno, es reciente la opinión consultiva también, quizá nosotros venimos con más expectativa, pero eh, que hay mucho por desandar para poder pasar ese cuidado, ese brindar cuidado, recibir cuidado o autocuidado eh, a la realidad concreta cuando tenemos esto, por ejemplo, la falta de actualización del nomenclador, Claro. la falta de capacitación de todos los miembros del Poder Judicial en relación a lo que implica el derecho a la salud, bueno, en este caso, interiorizarse de la opinión consultiva, en el caso de los abogados, analizar finamente al momento de mencionarlo en un escrito, no tiene que ser una mera enumeración de convenios y de artículos. Realmente hay que ponerse a analizar, porque en la medida en que uno lo ponga con un sentido y el juez lo pueda interpretar, como hizo este juez de Carmen de Areco, es que se va a ir haciendo más sólido, ¿no? Claro. Y poder quizá en algún futuro que ya no sea meramente abrazar otras normativas, sino que funcione como algo, la opinión consultiva como un principio sólido y solo, Sí, además de acompañar, ¿no? ahí justamente, Medio ideal lo mío, pero bueno. Inés de Simone dice, también está la figura del cuidado no terapéutico de personas en la ley de servicio doméstico, distinto de lo componente terapéutico y el cuidado previsto en la ley de discapacidad, que es un poco también lo que comentábamos recién, que se asocia al servicio doméstico, ¿no? Claro. Esta
esta tarea que no es estrictamente, y a ver, yo no estoy tan seguro de que sea una salida. De hecho, cuando me lo plantean en los expedientes, en líneas generales, lo saco por otro lado, porque me parece que una cuestión tiene que ver con el cuidado que debe brindar una obra social o empresa de medicina prepaga, alejado de eventualmente tal vez otra prestación que no es estrictamente o no está asociado estrictamente a la salud, ¿no? En este mismo sentido, también había anotado algunas otras cuestiones que me parecían importantes de esta opinión consultiva. Yo también coincido que creo que hay un cariz amplio en la técnica y bueno, en lo que expresa, que lo hace tal vez un poco impráctico y contradictorio en algunas declaraciones, en algunas cuestiones de la declaración. También me preguntaba quiénes y cómo se cuida a los que cuidan, que es otro aspecto que, si bien parece deslizarse también, entra en el terreno ideal, ¿no? Que tengan su propio espacio para a ver, se habla mucho del respeto al tiempo, ¿no? Y la verdad es que la realidad de esas personas es que muchas veces están muy precarizadas, entonces la realidad está muy alejada de esa expectativa que se quiere lograr. Decía justamente también que bueno, hay una mención al apoyo y al cuidado, haciendo una distinción que nuestra normativa hoy también parece hacer justamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, justamente para terminar concluyendo que la persona con discapacidad no es un depósito de un sujeto pasivo y absolutamente pasible de, ¿no? Es un sujeto que en principio la discapacidad no implica incapacidad y bueno, que debe ser tomada como tal, un aspecto que sí me parece valioso para destacar. Mencionaba lo de los cuidados a corto plazo y acá hay algo que al menos por mi parte no quiero tampoco exagerarlo mucho, que sé que hay varios que tienen previsto que dure una hora y un poco más. Pero cuando hablamos de los cuidados a corto y a largo plazo, eh, hay un dato que me parece realmente interesantísimo, que es la estrepitosa caída en la vacunación, ¿sí? Por nombrar un caso, la BCG en 2019 se vacunó el 85%, 2020 75%, 2023 69%. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF. Entonces, me pregunto cómo podemos encastrar una opinión consultiva de esta naturaleza con una cuestión tan básica del cuidado como es la vacunación y el calendario de vacunación, ¿no? Independientemente de la discusión que se abre a partir del COVID y las vacunas a partir del COVID, que creo que, entre otras cosas, han generado un gran impacto en materia de confianza en los usuarios del sistema. Pero bueno, me parece que viene a montar también un escenario distinto y un desafío distinto de cara a lo que viene. Me entusiasmo con la idea de que puede haber una interpretación por parte de una de las cámaras federales, las más importantes, que tratan sobre temas de salud. Yo creo que eso podría venir a cambiar el juego y la lectura en relación a cómo, en definitiva, terminamos redactando una demanda de esta naturaleza y, en consecuencia, cómo se resuelve esta cuestión con una perspectiva de cuidado que tienda a la mayor preservación de la persona y no a un interés pura y exclusivamente vinculada a los números, la cuestión numérica. No me quiero, Claro, no, no me quiero escindir de eso, ¿sí? No me quiero escindir de esa idea, que es importante. Lo cierto es que la obligación está ahí, es decir, si no se brinda ninguna, hay de hecho una línea jurisprudencial que adoptaba valores de nomenclador de PAMI, por ejemplo, ¿no? Que es una línea que se desarrolló en provincia de Buenos Aires. A ver, la obligación primera, no olvidemos, la de brindar la prestación y no el prestador. Entonces, naturalizar que hay que brindar hasta un determinado valor de nomenclador es una solución para las personas, tal vez de un estrato medio o alto, que pueden elegir un lugar, que tienen acceso a un lugar y que eventualmente pueden solventar la diferencia. Pero hay mucha gente que no puede solventar ninguna diferencia y esas personas, la prestación les vendría mucho mejor incluso que un tope frente a una serie de limitaciones, ¿no? Esto es al menos mi experiencia, ¿no? La gente que puede solventar un lugar dice, bueno, voy por algún monto que en definitiva me reconozca algo de dinero contra todo lo que estoy pagando, pero hay personas que no tienen incluso la posibilidad ni de hacer ese primer pago que haría girar la rueda, ¿no? Entonces, bueno,
ahí me pregunto también cómo puede llegar a incidir una opinión consultiva como esta. Sí, que por más que el Estado tenga dentro del sistema sanitario una de las patas sea la salud pública, digamos, es poco viable hoy a la aplicación concreta de todo esto, ¿no? Con un sistema bastante colapsado, lo volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá sea también porque es bastante reciente la opinión consultiva y por eso hoy no podemos verla tan en acción, en hechos concretos, en actos concretos, salvo, bueno, esto que vos mencionás, esta jurisprudencia del juzgado de paz, ¿no? Empieza a desandar, pero eh, hoy por hoy yo considero que en realidad nosotros tenemos muchas leyes para defender el derecho a la salud. Eh, Me parece que el promesa viene a ser un punto importante porque no necesariamente el derecho a la salud se defiende judicializándolo. Aunque vaya en contra de mi propia tarea, yo creo que llevar a una persona a un proceso de un amparo, llevar a una persona enferma y a su entorno familiar a un proceso judicial, eh, que no siempre es garantía de que se va a obtener la prestación. También ahí creo que hay un error, que tenemos la mayoría de los abogados de creer que porque se interpone un amparo está garantizada la prestación. Eh, entonces, yo lo que veo hoy es que esta opinión consultiva viene a abrazar a, la, a todo el contexto normativo que tenemos, que es mucho, que es amplio, que está en la Constitución a través de los tratados y que está también a través de las legislaciones que tenemos con relación a cada enfermedad. Tengo un perrito acá al lado que me está ladrando. En relación a la legislación que tenemos en este país. Pero hoy yo lo veo mucho más en un plano ideal, en una declaración de principios que empieza desde junio de este año en adelante a ser trabajado en distintos aspectos, pero que es bien novedoso. Fue bien novedoso el tema para la Corte, como la propia Corte lo dice, consideró novedoso el planteo de Argentina, y bueno, ahora Argentina lo tiene que llevar a la práctica y eso me parece que recién es un camino largo, y que hay muchas cosas que resolver para poder verlo plasmado, ¿no? Bueno, Como veremos. verlo hecho efectivo a la declaración. Tal cual. Bueno, veremos cómo es que va tomando forma. Yo también considero que, bueno, es reciente, hay que ver cuál es la aplicación. Seguramente este que trajimos es un antecedente, pero deben haber otros antecedentes. Y yo creo que van a ir apareciendo a medida que Sí, también vaya habiendo un desarrollo en la justicia, en la doctrina. Seguramente también depende de nosotros, así que si lo consideramos y creemos que no es un caballo de Troya, yo creo que es importante que nosotros sepamos que no alcanza con esto, ¿no? O sea, puede ser una herramienta, como bien vos dijiste, Mariana, yo coincido, es una herramienta más. Tampoco me parece algo hiper novedoso, pero me parece que puede ser una buena punta de lanza para retomar el tema de los cuidados en esta época y dar alguna forma. Así que, siendo las 18:20, no sé si tenés algo más para decir, Doc, y si hay alguna pregunta de aquellos que están aquí ahí en el Zoom, si no, ya directamente le cedo la palabra a. Creo que está ahí Anto, sí, ahí está, como para el cierre. Y bueno, como siempre, muy agradecido por la presencia de todos ustedes, a disposición para que estos sí, sí. Muchas ámbitos gracias a todos. sigan siendo cajas de resonancia y no dejen también, ya aprovechando la oportunidad, de acercar sus propios temas, porque la idea es que hagamos un espacio en el que podamos conversar de estos temas urgentes, de una sentencia que nos puede llegar a resultar interesante, un instrumento que puede aparecer y puede, en definitiva, modificar la lectura que tenemos en relación a un tema o incluso la forma de encarar algún tema. Así que estamos abiertos y este espacio también es para eso, para que propongan temas y para que podamos trabajar estos temas en conjunto, ¿sí? Que traigamos obviamente a algún colega, algún especialista que nos pueda también dar una perspectiva al respecto. Así que si no hay preguntas, no hay manitos levantadas, por mi parte sería todo y obviamente agradecerle enormemente a la doctora Langan
por el estudio, la perspectiva, la verdad que muy, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias A a vos, Juan, a todos. Gracias Mariana, gracias Juan Bautista, gracias Ramiro por tu intervención y esperamos que en los próximos encuentros haya más intervenciones, tal cual como dice Juan Bautista. Les vamos a estar compartiendo no solamente la grabación de esta charla, sino también un bonus para que nos cuenten cuáles son los intereses, para empezar a mapear los intereses y seguir manteniendo este espacio que es súper prudente, necesario y enriquecedor. Les agradecemos a todos, damos por finalizado este encuentro. Que termine muy bien la tarde. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, buenas tardes.